Estamos al aire nuevamente o, como también se suele decir desde un tiempo a esta parte, online. Estamos en un nuevo capítulo del Link del Insular Independiente, el programa que lo acompaña a ustedes en su casa, también desde nuestras casas, desde nuestra intimidad, ¿cierto? Para poder llevar adelante este proceso constituyente que busca evidentemente cambiar la constitución, pero por sobre todo que el pueblo insular pueda escribirla. ¿Ya? Lista G es la letra que caracteriza a los insulares independientes que van a hacer este trabajo, ¿no? Y en ese sentido, hoy día, este día miércoles 10 de marzo, hace poco terminamos de celebrar, ¿cierto? Y de marchar y de manifestarnos en lo que es el 8 de marzo, lo que vino a mostrar inmediatamente en la agenda política que las movilizaciones se retoman pese a la pandemia este año, así que tiembla Piñera, tiembla, porque te queda poquito. Por eso tenemos, como él bien lo dice, a la cola de la lista G. Tenemos a nuestro amigo Miguel Maldonado, lo presentamos, ¿cierto? Está acompañado también de su amigo Amigue Metz Alarcón. Ahí, si ustedes se fijan, en esta parte de abajo sale el nombre de cada uno, así que fácil identificarlos también. Él pertenece a la red, o más bien dicho, más que una red, él pertenece a la comunidad LGTB nacional, evidentemente, pero también es lo que corresponde a la región de los lagos y en particular al distrito 26. Es integrante de nuestra lista, la lista G, insulares e independientes, y también está remando para cambiar la constitución. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto de saludarte. Tenemos algunas cosas que contar y sin duda hartas novedades que nos trae. Hola Antonio, hola Marce, hola Mets. Sí, bueno, un gusto volver a encontrarnos después de una semana bien intensa que tuvimos la semana pasada. Dentro de nuestro recorrido, por fin ya pudimos reunirnos todos los candidatos para poder hacer un poco de calle, recorrer algunos lugares en donde necesitábamos llegar. Estuvimos en Puelo, en Cochamó, en Calbuco y en Puerto Montt. Ese fue como nuestro primer encuentro en conjunto para poder acercarnos a la ciudadanía y mostrar justamente Parece que está este trabajo. pegado nuestro amigo, o yo estoy pegado, ¿ya? Que podría ser, porque veo que están todos pegados. No, eres tú, estamos bien. Miguel, Está- dale nomás. Ya. Eh, Así que bueno, eso fue como este trabajo ya en terreno y ya proyectando también la próxima semana otro recorrido en el archipiélago de Chiloé. Así que nos van a estar viendo en varios lugares para poder acercarnos a la gente, que puedan conocer a los candidatos y también conocer y conversar sobre las propuestas que tiene este trabajo colectivo que lleva la lista G. El Antonio se cayó. Sí, Sí. pero podemos seguir conversando mientras tanto, ya va a aparecer por ahí. Bueno, quizás contar algunas de las aventuras, las historias que tuvimos en el viaje. Eh, ¿Estás, Miguel? ¿Sí? Ah, ya. Ir contando algunas de las cosas que hicimos. Vamos a mostrar algunas fotos de las millones de fotos que tomamos. Como dices tú, fue un viaje bien relámpago, cansador, pero igual lleno de esperanza. No sé si te pasó a ti también, que por lo menos yo, que los estaba acompañando, sentía que la gente nos recibía con mucho cariño y con muchas ganas de que cambiemos las cosas, pues, de que como que como que estaban poniendo toda su esperanza en nosotros, es una tremenda responsabilidad. Sí, efectivamente, el acercamiento a la gente. Bueno, yo creo que todo este proceso ha sido como bien complejo con el contexto de la pandemia, el hecho de que se haya corrido también el proceso constituyente, que se haya juntado con las otras elecciones, también ha hecho como que la gente tienda como a confundir qué es lo que se va a votar ahora el 11 de abril. También se habla de muchas papeletas, entonces un poco la gente ahí como que no tiene tanta claridad respecto a este proceso. Y efectivamente tuvimos la posibilidad de acercarnos, responder las dudas que habían de las personas, mostrar estas candidaturas independientes. Mucha gente también manifestaba este malestar que está instalado sobre un contexto histórico
en donde finalmente la voz de la ciudadanía queda fuera de este proceso institucional, que es lo que nos llevó en el 2019 a movilizarnos en las calles. Así que creo que fue una buena instancia para darnos cuenta de que las personas están también expectantes a lo que va a ir ocurriendo dentro de las próximas semanas, con todas las inseguridades y desconfianza que tenemos muchos de los ciudadanos que que somos ciudadanos a pie, que no pertenecemos a estos grupos o cúpulas de la élite. Así que creo que fue una buena experiencia el poder tener este acercamiento con la población de Pueblo, de Cochamó, de Calbuco y de acá de Puerto Montt. Bueno, decir que, bueno, se habrán dado cuenta que me caí, digamos, ¿no es cierto? No se dio nadie cuenta. No, Aprovecho y pedir disculpas, Marcela, yo no te había saludado, pero ahora cuando miré en el celular nos vemos todos, entonces está bien. Ya pensé que no sabía y era nuestra operadora. Así que también saluda. Se cortó la luz en Ancud, no sé si en el resto de la isla, así que la internet debe estar súper recargada en este minuto porque pasamos de la internet de la casa a la internet de los celulares, así que tenemos los minutos contados de la conexión. Eh, bueno, estaba escuchando que estaba hablando, ¿cierto?, de cómo fue este contacto, esta primera gira que se hizo, ¿cierto?, dentro del distrito 26. Y yo quería preguntarte en cierta medida, como qué fue lo que, desde tu vereda, ¿cierto?, desde tu tema, que es el que hay que llevar hasta la nueva constitución y que, ¿cierto?, tiene que estar escrito ahí. eh, ¿Qué es lo que tú podrías decir que caracteriza, ¿cierto?, a los lugares que nosotros visitamos desde el punto de vista LGTB? Si existe o no existe, incluso su presencia, y qué significa eso si en el caso no existiera, digamos. ¿Cómo fue tu impresión, ¿cierto?, ya en este nuevo, ¿cierto?, en esta nueva ropa de constituyente y llevando adelante, como tú bien dices, la bandera de todos los colores? Sí, o sea, sin duda dentro del proceso constituyente hay temas que son transversales, son temas que nos tocan a todas las personas, a todos los ciudadanos del Estado de Chile. Pero claro, cuando nos situamos en la vereda LGBT, podemos justamente agudizar estas problemáticas que están instaladas en los diferentes aparatajes del Estado y que la Constitución de alguna forma nos da la posibilidad de soñar o de creer o de tener la esperanza de que nos puede garantizar algunos tópicos que los voy a ir mencionando mientras vamos conversando. Claro. Pero sí, dentro del recorrido, o sea, centrándome en este recorrer, hay algo que nos ocurre dentro de nuestro contexto geográfico y que tiene que ver justamente con esta desconectividad. Estamos acostumbrados a vivir en un país centralista en donde muchas veces desde regiones reclamamos que todo se desarrolla en la capital, en la región metropolitana, en el Congreso, y finalmente nosotros que estamos al sur, en contextos más geográficos, más complejos, sentimos de pronto que no tenemos tanta incidencia dentro de esos espacios políticos. Entonces nos tenemos que movilizar, tenemos que hacer ruido social, ruido popular, para poder de alguna forma que nuestras voces se escuchen. Pero en el contexto LGBT, la disidencia sexual, no sé si se dieron cuenta ustedes, pero habían personas LGBT en nuestro camino que también, o sea, dentro de esta sensación de ruralidad, tienden a entrar como en este ostracismo, como en este temor de que se les reconozca como personas LGBT dentro de sus espacios. Entonces, existen ciertos códigos que nosotros desarrollamos como para reconocernos, y hubieron varias instancias donde me fui encontrando con personas y pudimos hablar en algún paradero por allí, en algún restaurante también, y poder hacer algunos cambios de luces, algunas conversaciones respecto a este proceso constituyente. Muchas de las personas decían ahí a las que íbamos cruzando que era súper importante tener esta representatividad, que dentro del proceso histórico en Chile no había habido tantas candidaturas LGBT tratando de disputar un espacio. Y
¿Y por qué es importante para nosotros poder disputar estos espacios en esta vuelta, en este proceso constituyente? Porque esta constitución, ya lo he dicho antes, fue escrita en dictadura, tiene rezagos de la dictadura, en un proceso donde la comunidad LGBT vivía en una prohibición absoluta, estábamos patologizados, estábamos considerados criminales, y además teníamos a la iglesia que nos condenaba al infierno por ser no heterosexuales o por no ser cisgénero. Entonces, esas características que están situadas en cuando se escribe la Constitución finalmente nos deja fuera, nos deja como un grupo que no es parte de la ciudadanía. Si bien dentro de la vuelta a la democracia hemos tenido personajes que han dado esa lucha con sus identidades disidentes, mostrando que tenemos que estar en estos espacios, que tenemos que disputar estos espacios, hoy día nos dábamos cuenta que no todos los espacios nos pertenecen, no todos los espacios están habitados por la comunidad LGBT. Entonces, hoy día el proceso constituyente nos decía, chuta, no tenemos la seguridad de que tengamos representatividad, pero esa representatividad la vamos a tener que disputar, la vamos a tener que buscar, la vamos a tener que lograr conquistar, conseguir. Y hoy día hay alrededor de 42 candidaturas a nivel nacional que nos reconocemos abiertamente LGBT. Y aquí es donde viene justamente este cuestionamiento como de la heteronorma, de que no basta con que seamos LGBT o que esa no puede ser nuestra única carta para postularnos a un proceso como este, un proceso político. Pero para nosotros, nuestra identidad, nuestra vida privada, también se convierte en una lucha política, porque el ser una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, no binaria, nos lleva justamente a decir que la historia nos ha dejado fuera, que la historia no nos quiere en el espacio político, que ese espacio político pertenece a una cúpula hegemónica, burguesa, elitista, que no quiere justamente lo que se escapa de esas normas, de esas reglas. Entonces, mucho tiempo para la comunidad LGBT, el ser invisible ha significado una forma de sobrevivir, de resistir a este modelo heteronormativo. Pero hoy día creemos muchas personas que no necesitamos seguir estando en silencio. Hay un proceso que Lemebel nos enseñó fuertemente, Mónica Briones en el proceso de la dictadura también, que había que levantar la voz, que había que ser contestatario, que había que responder a esa heteronorma que nos deja fuera. Entonces, hoy día teníamos esa posibilidad. En todo el proceso de las movilizaciones en el 2019, estuvimos en las calles, pero para nosotros no era extraño estar en las calles levantando nuestras banderas de lucha, porque la calle ha sido nuestro lugar, ha sido la clandestinidad, hemos estado a la sombra de los espacios públicos, pero hemos estado por años, no yo, muchos personajes anteriores a mí, que de alguna forma nos han impulsado a mostrarnos en el espacio público abiertamente. Porque claro, o sea, si somos personas LGBT pero no lo decimos, probablemente estamos tratando de agradar a este régimen heterosexista para que nos acepte, para que podamos llegar a estos lugares. Entonces, allí es donde nosotros reconocemos a estas caras, a estas identidades, a estos cuerpos y cuerpas que finalmente se muestran abiertamente quiénes son y van dejando un mensaje. O sea, hoy día estamos mostrándonos abiertamente desde nuestras veredas de lucha para decirle también a las generaciones que están allí todavía ocultas o que todavía les cuesta poder hablar abiertamente sobre su orientación sexual o su identidad de género, que esos espacios también son nuestros. Así que por eso era tan importante para nosotros el poder disputar el proceso constituyente, el que lleguemos allí, el que hayan cartas LGBT, disidentes sexuales, poniendo en la mesa la discusión de nuestros derechos fundamentales que hoy día siguen siendo una prohibición y que prácticamente la agenda pública no estamos del todo considerados.
todavía estamos como en un proceso donde tenemos que seguir hablando de tolerancia, pero hoy día yo creo que el situarnos en esta disputa nos lleva a mostrar que nosotros no estamos disponibles para seguir convenciendo a la gente que nos tiene que tolerar. Nosotros necesitamos que nuestros derechos sean reconocidos dentro de la Constitución y dentro de lo legislativo. Y es por eso que hoy día damos cara entre primas este proceso. O sea, no podemos seguir escondidos para que alguien más luche por nuestros derechos, porque finalmente el posponer o el entregar esta lucha a otras personas, ¿qué es lo que genera? Que sigamos siendo lo otro, lo que queda postergado, lo que no es tan importante, lo que no tiene prioridad. Entonces eso también nos va dejando fuera de muchos espacios. Uh-huh. Sí, muy bien. Quizá me voy a tomar un segundito antes de hacerte un par de preguntas y de algo que tú planteaste, de que hay mucho desconocimiento de parte de la ciudadanía en relación a lo que está pasando electoralmente, por decir algo. O sea, hay muchas personas que tienen una gran confusión entre qué es lo que tienen que votar ahora el 11 de abril. Y bueno, recordarles que para el 11 de abril les van a entregar 4 papeletas. En el distrito les van a entregar la papeleta de gobernador regional y la papeleta de constituyente. Esas son del distrito, ¿ya? Y luego en sus comunas también tienen que votar por alcalde y por concejal. ¿Ya? Y cada cual tiene una tarea distinta, unas funciones distintas, etcétera. Entonces es muy importante que se informen bien, que vean los nombres de las personas que están de candidatos, de candidatas. Nosotros estamos peleando para que la lista G llegue, ojalá entera, a la Convención Constitucional como representantes del Distrito 26. Y dentro de esa lista tenemos a Miguel como uno de los candidatos. Eso por un lado, recordar, pedirle a la gente que se informe, que lea, que busque, que vea los nombres, que vea cuáles son las tareas, las funciones de cada autoridad que va a ser elegida. Y también, bueno, lo otro, la pregunta que yo quería hacerte, o un poco que contaras lo que siempre conversamos, de que el hecho de que tú pertenezcas a la comunidad LGTB no significa que es el único tema del que puedes hablar, ¿cierto? O sea, aquí hay un abanico de ideas, de fundamentos, de planteamientos en relación a todos los temas que plantea el programa que hemos hecho acá en nuestra lista, que no solamente se enfocan en la problemática de las disidencias. Eso por un lado. Y lo otro, que también tenemos un invitado hoy día para que igual hablen acerca de un tema que quieren difundir y que aquí estamos listos para ayudar y a difundir y a conversar sobre eso para que podamos explicarles a los demás, a las personas que nos están mirando y a los que nos van a ver después. Miguel, ¿tú? Sí, ¿Sí? Bueno, para empezar es invitada porque no me reconozco en el género femenino y bueno, lo que queríamos igual plantear en este espacio, aprovecharlo, es que hay una campaña a nivel nacional en este momento para difundir que haya salud para las personas trans en todo Chile y que sea una salud digna, con un presupuesto dirigido a eso específicamente, y que ya no tengamos que depender las personas trans de la buena voluntad de algunas personas de específicos hospitales de Chile, donde por la buena onda, la buena voluntad, ellos han hecho como un espacio para que las personas trans podamos acceder a un tratamiento digno, pero que igual sigue estando dentro de la buena voluntad. Entonces, como está dentro de la buena voluntad, puede que en algún momento esa voluntad se acabe,
o se pierda o ya no pueda hacer por alguna otra razón y entonces perderíamos ese espacio y volveríamos a estar marginados como lo hemos estado todo el tiempo. La única diferencia es que ahora estamos marginados, pero con un poco como de buena onda de parte de algunas personas del hospital, de los hospitales que igual deciden cómo atendernos. Pero no está dentro de el sistema que nosotros como personas trans podamos exigir que nos den una salud digna, sino que tenemos que depender de eso, de la buena voluntad. Entonces la idea de esta campaña de Salud Trans para Chile es que el Ministerio y el Estado finalmente se hagan cargo de que existimos y que nos den una salud digna y con un presupuesto dirigido para darnos esa salud digna. Y dejemos de, como decía el Miguel también delante, dejemos de, al menos en la salud, de sentirnos las personas trans como esa otra edad que va para allá, pero que en realidad no debería estar tanto ahí, sino que va porque se le está permitiendo, entre comillas, pasar, pero si no, no pasaría. Entonces, que sea algo donde se nos incluya de una manera humanitaria y no se nos haga sentir, a pesar de cómo está ahora la cosa, no nos dejen con esa sensación de que vamos ahí, pero vamos con una sensación de que en realidad no pertenecemos tanto ahí, sino que cambiemos eso y que pertenezcamos, sintamos que estamos siendo considerados como una persona con humanidad, tanto como cualquier otra. Entonces, por eso estamos llamando a esta campaña para que el Ministerio y el Estado se haga cargo. Y lo otro también que yo encuentro importante, añadido a lo que estaba diciendo el Miguel antes, es que otra cosa muy relevante de que haya personas LGTBI en este proceso constituyente es que van a quedar cosas que nos defiendan o que estén en pro de nuestro bienestar como seres humanos escrito en la Constitución y que ya no tengamos que depender de buenas voluntades que también hagan leyes y legislen, o del gobierno de turno que quiera respetar esas legislaciones y que las pueda revocar. Entonces, estar en la Constitución y que se nos escriba textualmente como las personas trans, las personas con identidad de género, con un género, con cierta identidad indígena o lo que sea, eso hace que ya deje de ser algo que esté considerado dentro del arbitrio, como el tema de las familias, por ejemplo, que al no nombrar las distintas familias que existen, queda en el arbitrio al final de las personas que legislan y que hacen su pega. ¿Y cuál es el arbitrio finalmente? ¿A qué favorece? Es que la familia es heterosexual. Entonces todo lo otro, a pesar de que no está escrito en la Constitución, pero por algo estructural que hay en nuestro sistema y en nuestra sociedad tan arraigado, lo asimilan al tiro lo heterosexual. Y si es que lo otro no está escrito, no existe. O existe, pero yo no lo considero como algo que debería ser considerado normal. Lo normal es lo otro, lo heterosexual. Entonces, por ese tipo de cosas y por muchas otras que no están escritas hoy en día en la Constitución, es necesario esto, que es lo que está haciendo el MIDI, es necesario esto, lo de Salud Trans para Chile, para que ya dejemos de depender de buenas voluntades, de buenas personas que quieran hacernos leyes o cosas así para ayudarnos y se nos dignifique al mismo nivel de cualquier persona y que estemos en la Constitución para que después podamos exigir desde la Constitución que se nos respete y que se legisle sobre eso que está en la Constitución y que nos va a respaldar. Eso. Súper, súper, muchas gracias. Aquí estamos apoyando en todo. Miguel. Muchas gracias por el espacio, Marcela. Sí, bueno, este viernes en Chiloé, en la plaza de Castro, a las 5:30, se invita también a un punto de encuentro para poder exigir salud trans para Chile. Estamos siendo parte también de una campaña a nivel nacional en donde convocamos a la comunidad LGBTIQ+, pero también a las personas aliadas y aliadas que consideran que efectivamente, y ojalá estuvieran todas esas personas que en algún momento salieron a marchar para exigir la salud digna para todas las personas, que hoy día efectivamente tenemos comunidades que quedan relegadas de los espacios. Como mencionaba Met, desde nuestra experiencia organizacional acá en el territorio, desde el año 2015 aproximadamente, comenzamos a generar un cierto grado de incidencia local en el espacio de salud. ¿En qué consistió esta incidencia local? En que pudimos generar protocolos de atención
y reconocimiento a la identidad de género de las personas trans. Eso también impulsó a que se instalaran los polis trans. Antes del 2015, las personas que querían atenderse tenían que viajar a Higueras Talcahuano o tenían que viajar al Van Buren de Valparaíso, que eran los dos hospitales que atendían personas de regiones. Pero finalmente existió una sobredemanda y ante esa sobredemanda se dejó de atender a personas que fueran de regiones. Y ahí efectivamente empezamos a decir, oye, las personas trans que son de Castro, que son de Chiloé, que son de Osorno, que son de Puerto Montt, tienen que ser atendidas por sus servicios de salud y por sus hospitales del territorio. Puerto Montt levantó justamente este protocolo, comenzó a instalarse justamente ciertas estrategias para empezar a hacer una atención que dignifique en algún grado a las personas transgénero. Luego Osorno se levantó como un hospital de especialidad en cirugías, y Castro fue el último que levantó también un poli también para poder atender y acompañar a las personas trans. Pero efectivamente, como dice Metz, son polis que dependen de la voluntad de las personas que están allí. Se corre el riesgo de que venga una administración que pueda decir que no es necesario tenerlo instalado y que se debe eliminar y dar prioridad a otras atenciones. Entonces, hoy día las prestaciones de salud para la población trans no están institucionalizadas, no están respaldadas por el ministerio y efectivamente FONASA tampoco entrega un fondo a ese presupuesto de salud que debiera tener cada poli trans a nivel nacional. Y eso efectivamente genera que estas voluntades que corren algunas horas para atender a la población trans, hoy día nosotros le estemos reclamando de que no están dando cobertura, porque la dotación que hay no logra cubrir la demanda que existe en cada territorio. Y ahí es donde justamente algunas personas pueden decir así como, oye, pero es que me lo han dicho, así como, pero es que no podemos llenar la Constitución de demandas sociales. Pero acá la demanda social específica que tiene que estar en la Constitución es justamente el reconocimiento a la población LGBTIQ+, justamente también el principio de no discriminación y la salud digna. O sea, aquí las garantías del Estado a que las personas puedan acceder a la salud son necesarias que estén cubiertas dentro de este proceso constituyente. Ahora, todo lo demás que tenga que ver con lo legislativo se discutirá en el proceso legislativo en el Congreso, pero lo que nos corresponde a nosotros hoy es justamente llevar estas demandas que las recogemos desde las demandas sociales, desde la ciudadanía, para ver cómo se plantean dentro de esta Constitución. Hoy día efectivamente tenemos una Constitución que nos da el acceso a la salud, pero ese acceso a la salud no es una garantía, ni es un derecho que tengamos como ciudadanos. Y parecería ser que este libre mercado que tenemos instalado, este neoliberalismo, se queda un poco conforme justamente cuando hablamos del acceso a la salud. Algunas personas dicen así como, pero sí, en la Constitución está efectivamente el acceso. Nos garantizan el acceso, pero ese acceso tiene que ver justamente con el recurso económico. O sea, hoy día las personas que quieren acceder a hormonación, que quieren acceder a lo mejor a una cirugía, no son prioridad. Efectivamente no son prioridad en el contexto COVID. Lo planteé hace poquito también en una nota, en una columna del Reportero, en donde mencionaba justamente cómo las prestaciones de salud en los test de ELISA y los test rápidos de VIH también quedó relegado, quedó aparte, porque efectivamente el gobierno enfocó todos los esfuerzos en el contexto COVID, que claro, abarca una población mucho más amplia en un contexto de pandemia y tenemos un montón de justificaciones de por qué finalmente todo lo otro se fue postergando. Pero este año, 2021, vamos a comenzar a ver las repercusiones de esa pandemia, las repercusiones de cómo se postergaron otras prestaciones de salud. Es muy probable que se dispare los nuevos casos de VIH, tengamos un impacto súper fuerte en el contexto de salud mental en la población LGBT y los grupos que finalmente estamos excluidos de este aparataje institucional, porque vemos hoy
personas que tenían la esperanza de acceder el año pasado a una prestación de salud y hoy día ya se corrió un año y hoy finalmente la lista va a darse prioridad a otros temas que son urgentes. Y como lo plantea METS, finalmente la comunidad LGBT, en especial la comunidad trans, queda haciendo esa otredad que no es tan irrelevante, pues no somos relevantes porque no somos parte de esta reproducción, de esta reproducción capital. Nosotros en esta heteronormatividad somos entendidos que no pertenecemos a los grupos que podemos reproducir capital humano. No tenemos hijos en su mayoría. Entonces, eso nos quita de alguna forma valor como ciudadanos. Y eso es una construcción que viene desde la cis heteronormatividad y que la Constitución hoy día lo marca. El núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Pero qué familia estamos hablando? Estamos hablando de la familia heterosexual. Entonces, hoy día quienes construimos comunidades para acompañarnos, para poder sobrevivir, para poder resistir en el plano económico, en el plano de salud, en los planos de vivienda, no somos parte de ese modelo de familia que finalmente el Estado, al Estado que escoge garantizar. No sé si garantizar, pero que escoge proteger. Yo creo que utilizar el que la Constitución de hoy día habla de garantías, no habla de garantías en ninguna parte. Pero claro, o sea, está este modelo de familia que nosotros no estamos ahí, somos lo que está al ladito. Creo que lo conversé en un conversatorio anterior también, cuando las personas hoy día buscan acceder a los beneficios del Estado por el contexto COVID, nos ocurría que la ficha de protección social nos deja fuera también, nos deja fuera aunque pertenezcamos a los grupos más vulnerables, porque se le va a dar prioridad justamente a los grupos que tengan familia, a los grupos que estén constituidos por más de 2 personas. Entonces, un adulto mayor, cola, trans, que probablemente no, una persona trans que no ha hecho su trámite de cambio de nombre sexo registral, se va a topar con toda esta burocracia estatal que le deja fuera de este acceso. Y es así como finalmente nos seguimos empobreciendo, seguimos quedando al margen. Y desde allí hemos tenido que generar estrategias como comunidad LGBT para ver cómo sobrevivimos, cómo generamos autocuidado, cómo de alguna forma tratamos de quizás usar los privilegios que podamos tener para que la persona que no tiene esos privilegios se pueda sentir cubierta o segura. Entonces, las organizaciones empezamos a tomar un rol que le corresponde al Estado. Y ahí es cuando la ciudadanía luego nos empieza a reclamar porque no damos abastos para cubrir todo eso. Pero ahí es como decirle a las personas que tratamos de dar lo más que podemos dentro de nuestras posibilidades. O sea, finalmente, la comunidad LGBT trata de hacerse cargo de algo que le corresponde al Estado. Nos pasó como al inicio de la pandemia, acá en Puerto Montt, cuando comenzamos a exigir al municipio que llegue a la población trans para poder entregar algún aporte, algún beneficio que permita sobrellevar esta crisis económica que se venía presentando y agudizando en las vidas de las personas. Sabemos que aquí hay transversalidad y que muchas personas nos discuten, así como yo, pero ustedes quieren atención especial. No queremos atención especial, queremos que se ponga especial atención a que hay otras vulnerabilidades que hacen que se agudice la desigualdad. Entonces, cuando comenzamos a entregar beneficios, debiéramos llegar justamente a los grupos que están más apartados de esa institucionalidad, porque son los que están llegando a un riesgo de su vida, a un riesgo vital. Lo veíamos, por ejemplo, con las compañeras trans que no podían trabajar por los toques de queda, las compañeras trans que trabajan en el comercio sexual. El toque de queda finalmente significaba exponerse a una detención, le significaba también el no poder generar recursos, ingresos, por lo cual a muchas las llevó también a estar en una situación de calle latente. Y la única forma de sobrellevar ese riesgo era generar comunidad.
Y aquí podemos idealizarlo, decir así como, ¡ay, pero qué lindo, cómo se cuidan entre ustedes! Pero ojo, que eso es un rol del Estado. Es un rol del Estado asegurar los derechos sociales. No podemos estar dependiendo todo el tiempo de esta buena voluntad. Como lo planteaba Metz, hoy día en salud es algo que estamos viendo constantemente, que hay voluntades y que agradecemos a esas voluntades que han querido abrir los espacios, pero el Estado lo debe garantizar. Y es ahí justamente donde nos vamos encontrando con estas brechas. A mí me ha tocado estar en varias reuniones de salud en donde se plantea como que las brechas ya no existen, como que no hay brechas de género. Y ahí es cuando uno se pregunta, o sea, como, oye, ¿cómo que no hay brechas de género? Si la comunidad LGBT tenemos obstáculos para ingresar a los espacios desde antes de llegar a la puerta. Pareciera ser que de repente estos aparatajes se olvidan que la estructura, quien está en la entrada de la puerta, también es parte de este mismo complejo. Y claro, nosotros llegamos muchas veces a la puerta y se nos cuestiona nuestra identidad, se nos cuestiona nuestra orientación sexual. Finalmente, eso hace que no seamos adherentes a estos espacios institucionales, porque finalmente son diferentes formas de violencia que se van presentando en nuestras vidas. Ujú. Sí, mucho que hacer, mucho que conversar, muchos temas que desenredar. Cuando tú decías este tema del acceso, o sea, porque hablamos de que de los roles del Estado, pero si analizamos los roles del Estado bajo la Constitución de Pinochet, de la dictadura, tenemos lo que tú dices, una definición no dicha, no, porque no dice en la Constitución cómo debe ser la familia. Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero se supone o se asume que esa familia es la familia tradicional, papá, mamá, como siempre lo caricaturizamos, papá, mamá, hijitos, perro, gato, etcétera, casita con cerco. Y todo lo que no quepa dentro de ese modelo está afuera, es marginal, es minoritario, es qué sé yo. Entonces queremos una constitución donde no esté asegurado el acceso a la salud, sino que la salud sea un derecho fundamental, básico, que le llegue a todos los habitantes del territorio. Que no hayan cortapisas, y decir, porque este sí, este no, porque qué sé yo, este no tiene plata, este tiene plata, qué sé yo. En este minuto, claro, hay, bueno, la Constitución está escrita de modo que vaya cada vez más asegurando la participación de los privados en los servicios del Estado, en los derechos básicos. Y está clarísimo, tenemos la educación, la salud, la seguridad social, todo está hecho como para que el Estado vaya dejando de hacerse responsable de esos de esas cosas y vaya esas funciones las vaya asumiendo el mercado, bajo las leyes del mercado. Y obviamente el mercado va a ir por lo que le dé más rentabilidad, va a ir por lo que le dé más, no sé, seguridad o qué sé yo, y es algo que ya está explotando, o sea, esto se está implementando desde Pinochet en adelante y ahora ya reventó, por eso estamos todos con ganas de estar en la calle y cada vez que podemos la hacemos. Y el otro tema igual que la Constitución debe considerar de alguna manera es cómo eliminamos la violencia que existe hacia la comunidad LGTB, cómo eliminamos esto como sociedad, cómo lo mismo que pasa con el tema de los femicidios o de la discriminación en general, de alguna forma tenemos que plasmar que eso no esté en nuestra sociedad. Y qué más que la Constitución para poder dejarlo establecido. A mí me gustaría comentar algo igual ligado a lo que estábamos hablando antes de la salud trans para Chile.
que también está relacionado con lo que tú estás diciendo ahora, Marcela, que es que no, que mucha gente piensa y que está asociado también a la discriminación y marginación que tenemos que vivir las personas trans, a que somos una enfermedad. Y eso no es cierto. Se nos ha patologizado históricamente, pero por atrasos o criterios culturales y sociales demasiado conservadores, católicos o similares. Entonces es una enfermedad impuesta y no, total, y no realmente es enfermedad. Y esto es una de las formas necesarias para que se nos deje de tratar de una manera distinta o deshumanizada, que no somos unas personas enfermas, solamente somos otro tipo de persona que puede existir en el mundo. Y un paso para eso es que se deje de patologizar. Y después, y lo uno ahora con lo de la salud trans para Chile, es que, no sé, puede salir el argumento, están pidiendo eso porque son personas entonces enfermas y por eso necesitan salud. Y después se dan cuenta las personas de que no, pues nosotros estamos exigiendo salud, pero también con despatologización incluida, que se nos deje despatologizar. Y después viene la otra pregunta, ya, pero entonces eso no tiene sentido si la gente va al hospital porque está enferma. Y bueno, no, pues aquí le respondemos de que hace muchos años ya la OMS considera el bienestar y salud no solamente la ausencia de enfermedad, sino que asegurar el bienestar de las personas en todo lo que considera eso, la sociedad, su vida personal, su vida laboral, todo. Entonces, no solamente incluye la ausencia de enfermedad, sino que también el desarrollo integral de la persona como un ser humano digno. Entonces, ahí también se cae esa pregunta que suele aparecer a veces maliciosamente por el hecho de que estamos exigiendo despatologización y a la vez que se nos atienda en la salud. Porque no todos se atienden necesariamente en la salud porque están enfermos. Por ejemplo, alguien va al psicólogo y su ISAPRE, el FONASA le cura el psicólogo, pero no va al psicólogo siempre porque tiene algún trastorno o porque tiene alguna enfermedad, sino que va porque quiere cuidar su salud mental, desarrollarse como persona, crecer, ser una mejor persona. Y eso, querer ser una mejor persona como motivo de ir o entenderse mejor a sí mismo, como motivo de ir al psicólogo, yo no veo que esté en ningún criterio diagnóstico, que esté en el DSM ni en el CIE como que, eso es una enfermedad. El que quiere eso es porque está enfermo. Y aún así, la FONASA, la ISAPRE, igual cubren esa atención. Entonces, invitaría como a reflexionar sobre el entendimiento que tenemos de lo que tiene que hacer la salud pública hacia las personas. Sí, justamente como Metz lo plantea, el tema de la patologización está súper instalado dentro del espacio cultural. Hace poquito el Servicio Médico Legal se pegó un retroceso en sus protocolos cuando comienza a mencionar de que las personas trans deben ser como atendidas por el psiquiatra para poder hacer la ficha psicosocial. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿todas las personas tienen que hacerse una ficha psicosocial con el psiquiatra? Pero pareciera ser que como el espacio médico, este grupo de inminencia toma la decisión, que todavía tiene muy metida esta idea de patologización en la población trans, para ellos sí, pues, corresponde, pero no logran ver la discriminación arbitraria que están realizando en ese protocolo. Ahora, hay algo súper particular que es algo que yo creo que se va a ir desentramando en los próximos años. Yo creo que los últimos 3 años las organizaciones LGBT hemos comenzado un poquito a meternos en este tema que tiene que ver justamente con el proceso de la dictadura. La dictadura, cuando estaba por terminar, cuando ya empezó a ver que algo iba a pasar, escribe esta constitución para amarrar, ¿cierto? Varias cosas. No sé, amarrar varios asuntos allí políticos, quedamos fuera. Pero si nosotros comenzamos a revisar, por ejemplo, el proceso de la dictadura nazi, la dictadura franquista, ocurre algo en particular con la comunidad LGBT, y es que la comunidad LGBT no fue reconocida inmediatamente, no fueron grupos que tuvieron que vivir un proceso de reparación. Y en Chile ocurre lo mismo. Chile, a pesar de que llevamos muchos años, ya desde que se terminó el proceso de dictadura, que en mi caso nací en ese cierre de proceso, también crecí en un contexto donde vengo de una familia del no,
que creo que es súper importante decirlo, pero también con este discurso de lo que se puede y no se puede hablar. Entonces, había mucho tema de lo que finalmente debíamos decir. El respeto como a la autoridad, este temor como que hay que tenerle a los grupos de poder. Pero hoy día si miramos para atrás y vemos, por ejemplo, los informes Rating y los informes Valech, no hay mención a los grupos LGBT. Para algunas personas puede resultar insignificante lo que estoy diciendo, pero para la comunidad LGBT es muy importante, porque pareciera ser que en la historia no estuvimos, pareciera ser que no fuimos parte de la recuperación de la democracia, pareciera ser que no fuimos parte de esa resistencia que buscaba derrocar la dictadura. Pareciera ser que apareció el MBL, pareciera ser que volvimos a aparecer cuando asesinan a Daniel Zamudio. Entonces, hay una anulación en nuestra historia, hay un tejido social que fue fracturado y eso impacta justamente a nuestras identidades, porque cuando miramos hacia atrás pareciera ser que no había nadie. Y hoy día estamos justamente levantando esa memoria, levantando a esas personas que dieron esa lucha. Y nos cuesta mucho encontrar esa información. El informe Valech no hace mención, ni el informe Rating no hace mención de las personas LGBT. Tenemos ahí a la Mónica Briones, una mujer lesbiana que fue asesinada en las calles por un militar. Tenemos algunos personajes que pareciera ser casi un mito dentro de la historia, que dieron algún tipo de enfrentamiento a ese proceso de dictadura. Entonces, hoy día no es que aparecimos de la nada a decir que queremos estar en un proceso constituyente, sino que queremos recuperar esos lugares que se nos anuló, que se nos cerró la puerta, que de alguna forma consideraban que no debíamos estar allí. Así que es por esa misma razón que queremos cambiar esta estructura heteronormativa, cis heteronormativa, que plantea justamente grupos que tienen mayor validez que otros grupos. O sea, si lo mencionaba en el taller que tuvimos ayer justamente del No Más FP, cómo la calidad de vida de las personas trans están dentro de un promedio de vida de los 30 y 35 años. Cuando vemos que un grupo particular no supera esa edad o que ese es su promedio de vida, algo está pasando dentro de la estructura estatal que no está garantizando la vida de las personas. El hecho de que las personas LGBT no nos proyectemos en la adultez significa que algo pasa allí. Hay una estructura que nos sigue manteniendo en un riesgo constante. O sea, no solamente es la discriminación que vivimos en la calle, sino que hay una discriminación estructural. Y es ahí justamente donde nosotros queremos apuntar, cómo se garantizan los derechos sociales, cómo se nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas, y cómo finalmente llevamos al papel y cómo hacemos carne justamente este reconocimiento. Eso es como algunos de los temas que creo que son súper importantes llevarlos a la discusión. Por ejemplo, dentro del proceso del estallido social, si bien se registraron muchas denuncias de las detenciones arbitrarias, las comunidades LGBT tuvimos que armar un informe aparte. No sé si eso lo sabías, pero se hicieron 2 informes aparte que fueron construidos justamente de la disidencia sexual para mostrar cómo la policía tiene una estructura homofóbica, transfóbica, para detener a la gente. El hecho de que dentro de las detenciones se sigan utilizando insultos homofóbicos para denostar a una persona, independiente si es o no homosexual, lesbiana o trans, nos muestra que dentro de este grupo que es de seguridad, nos sigue considerando algo que debe ser castigado, algo que sigue siendo denigrante. Entonces, por eso hemos de alguna forma buscado esta reivindicación de estos insultos que nos ha seguido durante la historia. El cola, el marica, la torta, la trans, la traba. Hoy día los espacios también son de las maricas, son de las tortas, son de las lesbianas, son de las trans, son de las trabas. Porque
hoy día tenemos la posibilidad de reunirnos de otra forma, de reencontrarnos y de exigir y dar cara justamente a esos espacios donde se nos ha anulado históricamente. Entonces, son todos bienvenidos a nuestras asambleas, porque es súper importante que esas voces puedan verbalizar aquello que de alguna forma le sigue haciendo presión. Necesitamos más voces haciendo tensión en el espacio institucional. Creo que también hay como parte de esta construcción hegemónica y de las cúpulas que finalmente construimos representantes y luego decimos es esa voz la que nos representa. Yo considero que no puede ser una voz la que nos represente, sino que tenemos que tener la capacidad de que más voces puedan hablar. Esa es como una forma de cambiar justamente este planteamiento donde finalmente llegan algunas personas a los grupos de poder, a los grupos de élite, y que luego se olvidan y se desconectan de la ciudadanía. Eso es algo que se ha mantenido durante todo el proceso de democracia. Tenemos grupos Así que es, llegan... bueno, Sí, perdón. no, dale, después yo digo lo que quería decir. Finalmente miramos hacia atrás y vemos justamente a los políticos que salen a buscar el voto cuando vienen los procesos de campaña, y que hoy día para quienes estamos en este proceso constituyente lo hemos escuchado también de las personas. Pero lo bueno es que nosotros no salimos como estos políticos tradicionales en la búsqueda de votos para llegar a un puesto. Estamos buscando el recuperar esta participación, el generar esta vinculación para que cuando lleguemos ahí al proceso constituyente a tener que empezar a escribir, tengamos no solamente este insumo personal, sino que este insumo colectivo. Uh-huh. Sí, bueno, ahí reforzar obviamente lo que tú estás planteando, y quizás después también Metz puede aportar igual algunas ideas, pero decir que uno de los conceptos que siempre planteamos en nuestras discusiones y una de las cosas que queremos cambiar, pero de raíz, es el tema de la democracia representativa. O sea, ya sabemos que la democracia representativa no nos sirve para lo que queremos, para el mundo que queremos, para que se escuchen todas las voces y todo el tiempo, no solamente cuando haya que votar. Queremos cambiar esta democracia representativa en la que se elige a un personaje que promete y llega al puesto al que está postulando y luego se olvidó de quién votó por él o ella. Y queremos cambiar eso para ir hacia, ojalá cada vez más profundo, a una democracia participativa en la que nuestra voz esté siempre siendo escuchada a través de cabildos, asambleas, plebiscitos, que las autoridades tengan, ¿cómo se llama esto? Que nosotros tengamos el poder de revocar a las autoridades que no cumplen con la tarea a la que fueron encomendadas. Y eso requiere de cambios profundos en nuestra sociedad, porque estamos acostumbrados a que nos hagan las cosas, a ser clientes de algo. Y este tipo de sociedad a la que estamos aspirando, donde se aseguren los derechos de todos y todas, requiere de que todos tengamos una responsabilidad cívica muy grande, y que seamos capaces de tomar decisiones informadas, responsables. Estamos en nuestras manos, está el futuro de nuestro país y de los que vienen más adelante, del medio ambiente, de todo. Por lo tanto, no es algo, como dicen los viejitos, no es algo baladí. O sea, no es algo así sin importancia. O sea, elegir a alguien para que escriba una constitución es una responsabilidad súper grande. Y es una responsabilidad que no le podemos dejar a los que tienen el país patas para arriba, como está ahora. Eso, no sé si Miguel o Metz quieren, igual, perdón, quiero saludar también a las personas que están viendo por Facebook. También ahí hay un concepto que
que conversar, que es el tema de la tolerancia. O sea, igual ese es un concepto que hay que redefinir, porque la tolerancia hasta cierto punto es: yo te tolero, yo te acepto como eres, y no, yo respeto y valoro la diferencia, Ujú. que en el fondo eso, para allá deberíamos tender. O sea, no querer que todos seamos iguales y que todos tengamos como las mismas características y qué sé yo, y los que no, bueno, los tolero porque hay que son lindos, hay que, no sé, sino que em, fomentar que seamos todos distintos. Si no, no podemos avanzar hacia ningún lugar bueno si no aceptamos y promovemos y valoramos la diferencia. Sí, tenemos que ver justamente la diferencia como un insumo de enriquecimiento. O sea, como dices tú, mientras te escuchaba hablar de la tolerancia, eh, hemos pasado justamente desde la prohibición, en donde nosotros no existimos, somos criminalizados, somos patologizados, a este proceso de democracia en donde llevamos años, décadas, en donde el concepto de tolerancia se ha instalado. Pero hoy día podemos hacer como una reflexión a ese concepto. Cuando nos hablan de tolerancia, cuando una persona nos dice yo te tolero, finalmente se coloca o muestra esa desigualdad, nos muestra que él vale más y que finalmente nosotros prácticamente tenemos que conseguir esa valorización. O sea, si él nos tolera o si ella nos tolera, prácticamente es como que nos están haciendo el favor de aceptarnos como alguien, pero como que tenemos que estar ganando ese lugar. Y no, po, somos todos ciudadanos y ciudadanas. Entonces no debiéramos hablar de tolerancia, debiéramos hablar de sujetos y sujetas de derecho, eh, de iguales. Somos iguales, debiéramos ser iguales en derecho, diferentes en nuestras características. Y desde allí tendríamos que construir sociedad y construir comunidad. Creo que también ahí, dentro de lo que nosotros planteamos en el programa, que tiene que ver justamente con esta centralización, es cómo vemos esta construcción y vinculación. La centralización nos ha mostrado históricamente que quedamos fuera, ya que estamos hablando como de lo marginal y de lo que queda al margen. eh, Ahí nuevamente se nos repite este escenario de aquello que toma las decisiones y de lo otro que tiene que acatar las decisiones. Y ahí justamente es como vamos a plantear dentro de este cambio de constitución nuestra toma de decisiones dentro de nuestros territorios. Finalmente, somos conocedores dentro de nuestro territorio de lo que pasa. La organización nuestra nació justamente de un escenario de ese tipo, en donde la comunidad LGBT no era parte de la discusión, no era más parte de lo visible, porque todo se desarrollaba en la capital y en los sectores más cercanos a la capital. Pero lo insular, lo sureño, los provincianos, no éramos parte de eso. Y eso también repercute en las vidas de las personas LGBT. ¿Y sabes en qué sentido? En que muchas personas LGBT tienen que optar por el exilio de sus familias para poder llegar a lugares en donde van a tener una mayor aceptación, porque corren el riesgo de que en una cultura en donde no se acepta, donde todavía existe esta patologización, esta criminalización o esta mirada no sé si cristiana, porque hay muchos cristianos que en realidad ya han dado vuelta de la página, pero quizás una idea más Dogmática. ideologizada, más dogmática, se vuelve un escenario de peligro para las personas LGBT. Entonces vemos personas que tienen que emigrar para poder buscar un lugar donde ser más libres, donde puedan vivir su afectividad de una forma más segura, más plena. Entonces, aquí empiezan a surgir varios tópicos que van a ir a la discusión de la Convención Constitucional, cómo descentralizamos y cómo esa descentralización la hacemos parte de nuestros territorios para que se asegure la vida, la decisión de cada persona.
derechos sexuales y reproductivos también es un tema en donde la comunidad LGBT quedamos fuera, porque no nos podemos reproducir. Bueno, eso es lo que cree la gente. Es un mito instalado. Eh, entonces les sorprende mucho de pronto cuando ven a dos hombres con un hijo o dos mujeres con un hijo o personas trans también, que, no sé, un chico transgénero embarazado o una mujer trans que es madre. Pareciera ser que la cabeza empieza a explotar porque no logran entender cómo, cómo pasó eso. Eh, y ahí, efectivamente, es donde nosotros necesitamos instalar los derechos sexuales y reproductivos como una garantía dentro de lo que es el Estado. En mi contexto personal, eh, año 99, cuando yo empiezo a vivir mi crisis existencial para poder salir del closet, no teníamos información. No teníamos ningún tipo de información. Hoy día la información a lo mejor está más accesible por todo el contexto de la globalización y las redes sociales, pero nada nos asegura que la información a la que está llegando la persona que está buscando su identidad vaya a llegar a un lugar seguro o a una información fidedigna. Entonces, eso significa también un riesgo a nuestra vida, un riesgo en los contextos de que no nos asegura nuestra salud sexual. O sea, podemos ver, por ejemplo, cómo el VIH ha tenido un disparo en la historia, en donde el grupo más afectado fueron los hombres homosexuales, y que cuando comienza a afectar el VIH a las mujeres no lo querían hablar porque estaba todo este estigma de que el VIH afectaba a las trabajadoras sexuales. Entonces, una mujer dueña de casa que tenía VIH, el decirlo, iba a ser apuntada con el dedo. Entonces, allí es donde necesitamos empezar a instalar las perspectivas de género, porque el VIH hoy día es un virus que es transversal. Si bien a la comunidad LGBT nos afectó mucho más fuerte en los 80 y 90, hoy día las cifras han ido cambiando. Y hay otros grupos que son los grupos específicos a los que tenemos que llegar. Entonces, la historia nos va mostrando el cómo esta marginación o cómo esta moral que tenemos instalada nos dice qué podemos y qué no podemos hablar. Entonces, mientras no tengamos también esta conversación de derechos sexuales y reproductivos dentro de la constituyente, no vamos a avanzar, porque no nos podemos anular como seres sexuales. Somos seres sexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lo que sea, independiente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, somos seres sexuales. O que los niños vienen de dónde. Vienen justamente de un encuentro sexual. Fuimos concebidos cada uno y cada une, desde un encuentro sexual. Entonces, el no querer hablar de eso es tapar el dedo querer tapar el dedo o sea, el sol con un dedo. Y es algo que debe estar planteado. La educación sexual integral debe estar de alguna forma planteada para que la información esté desde nuestra infancia, nuestra adolescencia. No podemos esperar a cumplir 18 años para poder conversar de algunos temas. Entonces, creo que allí también hay otros ejes que debemos ir instalando en la conversación. Oye, yo de repente pareciera que como que me escapo, pero es porque mi cabeza tiene una lluvia de ideas dando vueltas. No, está bien, y todo eso tiene que salir y tenemos que conversarlo y tiene que ser materia de discusión en los cabildos y en las asambleas y en los grupos, etcétera. Si la sociedad o el Estado actual no permite o no facilita o no promueve estas conversaciones, no vamos a esperar que nos den permiso, po. Hay que hablar igual, hay que todo, o sea, hace rato que ya dejamos de pedir permiso. Así que hay que darle nomás. No sé si, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy día, que ha estado súper, súper interesante, pero igual no sé si Metz tiene algo más que contarnos, que decir o algo más como para despedirnos. Bueno, decir que Miguel Maldonado es candidato a constituyente en la lista G. Contarle a las personas que nos están viendo que tenemos la suerte, bien, que tenemos la suerte
de ser los primeros en la papeleta. La lista G aparece primero, así que Miguel tiene el número 6, es G6. G6. Sí, G6, para que se acuerden, anótenlo por ahí, G6. En todo Chile, o sea, las listas tienen nombre, ¿cómo se llama? Números y nombres en todo Chile, la lista insulares independientes es la lista G, y dentro de la lista G, en la papeleta de acá del distrito 26, la lista G aparece en primer lugar. Entonces, los candidatos de la lista G son 1, 2, 3, 4, 5, Miguel, 6. Así que para que lo dejen anotadito ya y vayan derechito a elegir el número. Sí, oye, Lo otro también que quería decir antes... ¿Ah? En esta foto nos parecemos hermanes, Met. Lo otro que quería contarles es que este próximo fin de semana, o por ahí por el jueves y el viernes, nuestros candidatos del Conti de Puerto Montt van a andar por Chiloé y vamos a andar junto a la lista recorriendo las distintas comunas de la provincia. Vamos a andar por Ancud, Kemchi, Castro, Dalcahue, todo lo que nos alcance el presupuesto. Bueno, y las ganas. Vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de lugares, igual tener en cuenta que nuestro presupuesto es bien escuálido, a diferencia de un candidato de un partido político tradicional que obtiene como 18 millones de pesos para su campaña en forma oficial y legal del CERVEL, nuestros candidatos han obtenido la gran suma de 67 lucas. Con eso hay que hacer la campaña. Sí. O sea, hay una diferencia espantosa. Aparte del tema de la franja electoral también, pues que para todos los candidatos independientes hay algo así como menos de un segundo. Algo así, es menos de un segundo por candidato, una ridiculez, o sea, no alcanzáis a decir ni... y ya Un palabreo. Entonces, yo creo que ni siquiera vale la pena tratar, además que piden un montón de, claro, piden un montón de requisitos para ese video que es de menos de un segundo, o sea que tiene que estar hecho un poco menos que con una productora, entonces una ridiculez pero gigantesca. Así que un consejo, mientras más aparezca en la franja electoral, menos hay que votar por ellos. No sé, Sí. una cosa Sí, así. Hay que estar atentos. Eso, no sé, chiquillos, les dejo un ratito para que se despidan. Sí, Marce, yo quiero decir eso, justamente para quienes estamos en esta candidatura, en esta lista, ya veníamos viendo que efectivamente queremos cambiar estas desigualdades que están instaladas en la institucionalidad, en la estructura, pero finalmente, desde que inscribimos nuestras candidaturas, nos hemos enfrentado justamente a este otro nivel de desigualdad que tiene que ver con la cobertura, que tiene que ver como con los aportes de CERVEL para poder financiar las campañas del proceso. Entonces, aquí hay toda una forma desigual de quienes tienen mayor acceso o de quienes tienen más posibilidades de mostrarse. Así que nada, pues estamos remando con todas esas desigualdades para poder generar un cambio. Así que todo esto es con cariño, desde nuestras trincheras de lucha, desde nuestras experiencias en el trabajo territorial, desde nuestras vivencias, desde nuestros cuerpos e identidades que cuentan esas historias de resistencia. Por ahí vi una foto que la voy a publicar mañana probablemente, antes de que comience este gobierno, y creo que envejecí como 10 años desde esa foto a hoy día. Eso es como el cuerpo reciente, de alguna forma, estas desigualdades estructurales que se nos van haciendo presentes. Así que antes de cerrar, si no después me van a retar, algunos me habían pedido que les mande saludos, así que le mando un besito al Tommy de Hornopirén, que, pucha, no pudimos ir a Hornopirén porque estaban en cuarentena,
y nos quedaba bien lejos, teníamos todas las ganas de llegar a Hornopirén, pero las condiciones pandémicas no nos dejaron llegar allá. Así que en algún otro momento estaremos en Hornopirén, o al menos yo tengo el compromiso de volver a ir allá a accionar algunas cosillas. Así que al Tommy le mando un besito. A las personas de Mogalet también, que están en Chiloé, Osorno y Puerto Montt. Hemos estado enfrentando justamente todo este proceso de pandemia que nos lleva a distanciarnos, que nos lleva también a tener que vivir procesos individuales que nos tienen muy agotados, que nos hacen mucho más complejo el escenario para poder dar frente, pero que hoy día tenemos que empezar a buscar las estrategias de cómo reagruparnos para poder salir a dar cara justamente a estas desigualdades y a estas luchas que tenemos que llevar en conjunto, porque la única forma es que entre primas nos cuidemos, si no, no van a venir desde el gobierno a decirnos que todo está bien. Bueno, lo pueden decir, pero sabemos que no es así. Así que vamos a estar en Ancud, en Castro, en Quillón, en Kemchi, si no me equivoco. Todavía estamos tratando de armar la ruta de Alcagüe. Vamos a armar la ruta, así que si hay personas LGBT o no LGBT, aliadas que quieran acercarse, quedan invitadísimos a acercarse a conocernos, nos pueden acompañar a volantear. Mets, súmate, vamos a Chiloé. Estoy en cuarentena desde mañana. Ay, No arráncate me el puedo día. escapar. Y el lunes tengo que defender mi tesis para ver si es que al finalmente voy a ser psicóloga o no. Así que Ay, no sé si estoy con mucho tiempo. ya. Pero Pero después para del otra, lunes. si es que salimos de cuarentena y todavía están haciendo cosas, ya pues. Vale, pues, Ahí vemos. bienvenida nomás. ¿Dónde estás, Met? En Osorno, en Osornito. Ah, ya vale. Bueno. Buena. Ya, pues chiquillos, entonces, Me estamos gustaría igual listos y despedirme listas. con Sí, dale. que, bueno, igual como decía Miguel, no hay que tener miedo con el tema de la educación sexual integral, que es algo, es un derecho, que lo podamos tener para que personas de la diversidad sexual, LGTBIQ+, cuando nos estemos creciendo y yendo a la educación privada o pública o subvencionada, se nos hable de esto como un derecho y no solamente lo simple que hombre con mujer y listo, sino que también no se haga ya miedo que se le hable a los chicos en media del sexo anal, que se les explique cómo se tiene que hacer, que los cuidados que hay que tener, también que se integren cosas relacionadas con las personas con discapacidad y toda la discapacidad que puedan tener, como también es parte de la educación sexual integral. O sea, considerar todo eso dentro de y no tener miedo porque a la gente le da un poco de susto pensar que su hijo o hija con discapacidad tenga deseos sexuales y es como, no sé, les da miedo. Y lo último, hacer un llamado a las personas que quieran aportar con una foto, un video a la campaña de salud trans para Chile, perdón, como que me pegué, Salud Trans para Chile, que se metan al Instagram, ahí está tal cual, Salud Trans para Chile, y van a ver más o menos en qué consiste la campaña y cómo poder aportar y difundir para que esta pueda ser finalmente realidad y poder tener una salud digna las personas trans. Eso. Muchas gracias. Salud digna para Súper. toda la comunidad trans, las hermanas, hermanes, hermanos, necesitan también tener garantizado el derecho a la salud. Y bueno, quiero mostrar una fotito, una imagen que tengo acá, antes de que nos vayamos. No sé si se ve, ahí. La voy a acercar. Violaciones a los derechos humanos ayer y hoy. La dictadura aún dura. No hay orgullo sin justicia. Bueno. Que se deje de criminalizar la búsqueda de justicia. Buscamos también libertad a los presos de la revuelta. Sí, súper importante, nunca hay que dejar de recalcarlo, todavía hay chicos y chicas que están en la cárcel y otros están con arresto domiciliario y siendo acosados por las fuerzas de orden y hoy día veíamos, por ejemplo, también
muchos allanamientos que hubo en el Wallmapu, donde todos los días son acosados y atacados los lamien, para justificar la militarización y poder quitarles sus tierras y entregárselas a las forestales. Eso lo tenemos bien clarito todos los que estamos en esta pelea. Así que hay que visibilizarlo, hay que decirlo, hay que gritarlo, y están con nosotros todos los chiquillos y chiquillas que están privados de su libertad, y también todos los lamien que están sufriendo el ataque del Estado por sus territorios. Un abrazo a todos, fue un programa muy entretenido, quiero hacerlo otra vez y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.